¿Funciona? Se oye bien, ¿verdad? ¿Está muy fuerte? No, está bien. A mí hay que ponérmelo bajito porque cuando me emociono como que no puedo hablar bajito. A veces trato, pero no puedo. No puedo. Comienzo con una pregunta. Si Jesús viniera en estos mismos momentos, así como estamos ahora aquí, ¿estaríamos preparados para irnos con Él al cielo? ¿Como estamos ahora? ¿Nos iríamos al cielo si Jesús viniera hoy? ¿Estamos seguros que estamos preparados para vivir en la presencia del Dios Santo? Esa pregunta deberíamos de hacer, porque en cualquier momento vendrá ¿quién? Jesús. Y como usted esté así, se quedó. ¿Estamos preparados si Jesús viene? ¿Estamos listos? ¿Quiénes sienten que están listos por si Jesús viene hoy? ¿No hay nadie? Una pregunta para meditar. Por eso es que nosotros no podemos dar el riesgo de descuidarnos ni un día, ni una hora, ni un segundo. Porque no sabemos en el momento que Jesús viene y tampoco sabemos en el momento que la muerte nos puede sorprender. No podemos correr el riesgo de salir de la atmósfera de Dios ni un segundo. Porque en cualquier momento Jesús va a interrumpir en este mundo. En cualquier momento. Los avisos están dados, las señales son suficientes y si no hacen una preparación, pues nos puede sorprender el día de la ira de Dios. Tenemos que comenzar a pensar en nuestra preparación para el cielo. Ya no es tiempo para pensar en la tierra. No es tiempo para pensar en qué, en la tierra. Es tiempo para pensar en el cielo y en las cosas eternas que nos esperan. Este mundo está por pasar. La historia de este mundo ya está por cerrarse. Es una realidad que la vemos a grito allá afuera. Los acontecimientos marcan que el fin de todas las cosas se acerca. Buena noticia es eso. ¿Es una buena noticia? Una vez caminaba por el túnel de la 191 que cruza de Guafo, que cruza Brodo. Y ahí estaba hablando con un compañero de obra misionera que íbamos caminando cuando estaba en la otra iglesia de Daima. Íbamos caminando por ese túnel, íbamos hablando. Ahora yo entiendo el consejo que dice Deuteronomio 17, cuando te levantes, cuando te acuestes por el camino, habla de Dios, habla. Habla, si vas caminando, habla, en vez de estar haciendo conversación de deporte y de moda y de revista, habla de Dios. Habla de Dios, porque tú no sabes quién te está escuchando. Y esa experiencia a mí me marcó. Y comenzamos ahí a hablar el muchacho de la obra misionera y yo que íbamos caminando. Y estábamos hablando, me acuerdo yo, de la gente del Noé, estábamos hablando de la gente de Sodoma, cómo Dios tuvo que intervenir porque se corrompieron de una manera extraordinaria, hablando de Sodoma, del castigo que Dios trajo sobre Sodoma, que llovió fuego del sol y azufre. Y estamos hablando de esos temas y de la pronta venida de Jesús. Estamos hablando de esos temas, el muchacho y yo. Para sorpresa mía, cuando nosotros vamos a salir del túnel, hay dos jóvenes que venían detrás de nosotros oyendo lo que estamos hablando. Por eso es que cuando vamos por el camino, hablemos de quién. Dios. Miren para que usted vea la bendición que Dios da. Antes de entrar al tema, quiero decir esto. Cuando ya salía Broadway, las dos muchachas nos tocan por atrás a mí al hombre que iba. Me dice, espérese, no se vaya. Es sorpresa. Nos dice, yo le quiero hacer una pregunta. Nosotros estuvimos hablando, que usted está hablando del fin del mundo, de lo que pasó con la gente del diluvio y con lo que pasó con la gente de Sodoma y Gomorra. Y eso nos interesa a nosotros. Uy, ahí sí es verdad que
Digo, bueno, qué serio esto. Dice, ustedes pueden ir al hogar nuestro, hablarle de la palabra de Dios, orar con nosotros. Y yo, claro que sí, wow. No termino de decir si podemos ir cuando ya estamos cogiendo la dirección y el teléfono. Porque al hacer una candela así rápido, hermano querido. ¿Y sabe ese resultado que fue? De ese hogar 5 personas se bautizaron. Y de esas 5 personas hay uno que hoy es un evangelista en el mundo entero. Por eso que cuando la palabra de Dios dice, cuando vaya por él, camino, también voy hablando de quién, de Dios. Si yo voy a estar hablando de deporte, ¿qué resultado le da a esa muchacha? O de moda, que muchas veces se juntan las ramas a hablar de moda. Y a veces van por el camino y van hablando de cualquier cosa menos de Dios. Así no se gana nadie. Cuando vaya por el camino, se habla de quién, de Dios. Pongan tema de Dios, porque usted no sabe quién lo está escuchando. Miren el resultado, 5 preciosos años para la gloria de Dios. Dentro del tema, Samuel. Primera de Samuel. Una situación muy difícil. El mundo está en una situación muy difícil. Nosotros tenemos que descubrir como iglesia y como individuos qué papel tenemos que desempeñar en este momento como está el mundo hoy en día. Usted tiene que saber su misión. Usted tiene que saber su responsabilidad. Ahora, en la última etapa que le queda en la tierra, usted tiene que saber cuál es su misión. La responsabilidad que tenemos ante Dios. Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de mí. La palabra de Dios en ese tiempo escaseaba. Dígame usted una cosa, como que no coordina con el tiempo. ¿Escasea la palabra de Dios en este tiempo? No. ¿Escasea la palabra de Dios, sí o no? ¿Escasean las visiones, sí o no? Claro. Entonces hay peligro. ¿Está escaseando la palabra de Dios en este tiempo? ¿La palabra de verdad escasea, sí o no? Sí. Porque todo el mundo puede ser la palabra de Dios. Todo el mundo dice, habla de Dios a su manera, pero conforme a la palabra, a lo que dice la palabra, muy poco hablan de la palabra como dice la palabra. Y en ese tiempo no era la excepción. En ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Y oigan, ¿de dónde escaseaba la palabra de Dios? En el pueblo de Dios. Porque a veces nosotros hablamos de la situación del mundo y la de nosotros como iglesia. ¿Esa es la que más me interesa a mí? ¿Esa es la que más me interesa a mí? Escaseaba la palabra de Dios. Y estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios, aquí que me encanta, aquí que me gusta, antes que la lámpara de Dios se apagara, dice que Dios llamó ¿a quién? A Samuel. Antes que la iglesia fracasara, dice que Dios levantó ¿a quién? A Samuel. Antes. ¿Qué representa la lámpara? ¿Qué representa la lámpara? La palabra. Si usted se busca en Apocalipsis 1:20, dice que los 7 candeleros, que la lámpara, representa al pueblo de Dios. Representa a la iglesia, sí, las 7 iglesias. Y menciona la última, hermano, está volviendo en la última etapa. La última iglesia, todavía hay una lámpara, todavía. Las otras ya pasaron, pero queda una. Y la lámpara que el enemigo quiere apagar, preste atención. ¿Se pueden poner ahí los 10 mandamientos? Una condición muy triste del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios lo llamó para hacer luz, se convirtieron en tinieblas.
Comenzaron a vivir vida diferente a la que Dios les marcaba y se estaban ¿qué? Apagando. Ahora, hay una lámpara que queda prendida, pero está por apagarse. Está por apagarse. Pero la pregunta es, ¿se va a apagar? No. ¿Se va a apagar la lámpara de Dios? No. Nunca se va a apagar la lámpara de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. La iglesia, aunque la veamos como esté, nunca va a caer, porque al frente de esta iglesia está Cristo Jesús. Nunca se va a apagar la lámpara. Eso es promesa de Dios. Pero el enemigo está atacando para apagar esa lámpara. Y queda una lámpara. Solamente queda una. Ya pasaron 6 y queda una. Ahora pregunta, ¿estamos brillando como lámpara de Dios? ¿Estamos brillando o estamos por apagar? Una pregunta para meditar. Una pregunta para meditar. ¿Por qué el enemigo quiere apagar esta lámpara? ¿Por qué? Trató de apagar a Israel y mucho éxito tuvo, pero dice que antes de que apagara completamente a Israel, Dios levantó ¿a quién? A Samuel. Y Samuel, ustedes saben que fue de un pedido, de un milagro nació Samuel. De un milagro, porque su mamá era estéril. Y dice que con Samuel Dios trajo un reavivamiento extraordinario a Israel. Y así mismo va a pasar en estos tiempos. Antes de que esta lámpara se apague, esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, Dios también va a levantar a Samueles. Los Samueles no viven vidas descuidadas. Dios va a trabajar con la gente que se está consagrando a Él. Con la gente fiel. Con la gente que está dispuesta a abandonar el mundo y sus placeres y se consagren solamente a Él. Esas son la gente que Dios va a levantar. Amén. Porque esa lámpara no puede ser apagada. Ubiquémonos bien en dónde estamos. Parecía que la lámpara estaba casi o apagada. Durante 300 años la verdad de Dios fue pisoteada y echada por tierra. Qué paciencia la de Dios. Que los hombres juegan con las cosas de Él. Qué paciencia, que soporta. Parecía que la lámpara estaba por apagarse. Y en el 1844 Dios levanta un movimiento. ¿Para qué? ¿Para qué Dios levanta este movimiento? Con 2 mensajes distintivos. Adventistas del 7º día. Adventistas, creemos en el pronto regreso de Cristo en gloria y majestad. Amén. Segundo, creemos que el 7º día es el día de oración a Jehová, al Todopoderoso. Ese es el mensaje que debemos de dar al mundo. Que Cristo viene pronto y hay que adorar a Dios en su día. Hay que reparar eso. Hay que reparar eso. Hay que reparar eso. Miren para que ustedes vean la situación en Israel. El pueblo de Dios. ¿A quién adoraba el pueblo de Dios? ¿A quién estaba adorando el pueblo de Dios cuando Elías lo reprendió? ¿A quién? A Baal. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? ¿Reparar qué cosa? La adoración ¿a quién? A Dios. ¿Usted sabe con qué propósito fue levantado? Como el 7º día, tenemos una responsabilidad grande ante Dios. Cuando el enemigo salió del cielo, hizo un juramento. ¿Cuál fue el juramento que hizo? De apagar la lámpara. De destruir la iglesia, ¿sí o no? Seguramente. El único objetivo que el enemigo tiene es de apagar la lámpara de Dios. Él no tiene ningún otro objetivo.
El objetivo del enemigo somos usted y yo. Adventista del séptimo día, tú y yo somos el objetivo del enemigo, porque él sabe que aquí está la lámpara de Dios, está la luz de Dios, y quiere apagarlo. Pero vas a poder. ¡Se equivocó! No vas a poder, porque aquí se van a levantar Samuel para la gloria de Dios. Claro que sí, claro que sí. Estamos brillando. Estamos brillando. O la lámpara está por apagarse. Hay muchas cosas en la vida nuestra que están apagando nuestra vida espiritual. Muchas cosas. Esta iglesia no es una iglesia más. No somos mejores que nadie, pero Dios nos ha levantado con un propósito. No somos mejores que las demás religiones, no somos más que ellas, pero tenemos un propósito que Dios nos ha levantado para restaurar su ley. Dios levantó a Samuel para que restaure su ley y la autoridad de Dios. Déjeme decirle una cosa. Nosotros no decimos como la iglesia católica decía en la antigüedad, que fuera de la iglesia romana no hay salvación. No decimos eso. Pero nosotros sí decimos esto, lo que dice eso. ¿Qué dice eso? ¿Cómo ves? Apocalipsis. Apocalipsis 14. ¿Usted está entendiendo a qué movimiento pertenece, verdad que sí? ¿Estamos entendiendo eso, muchachos? Apocalipsis. Vi volar el 6, vi volar por el medio del cielo. ¿Qué vio Juan? Otro ángel. Por el medio del cielo a otro